Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Ayer explicábamos el tema de la purificación final o purgatorio y hoy nos adentramos en el tema del infierno, que explica el Catecismo a partir del punto 1033. Son unos puntos en los que el Catecismo se está explayando dentro del artículo de Creo en la vida eterna. Primeramente hablaba del juicio particular, después de hablar del juicio particular habla de cielo, purgatorio e infierno, luego habla del juicio final y finalmente habla de la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Esa es la estructura que tiene el Catecismo para hablar de ese artículo del credo Creo en la vida eterna. Bien, el punto 1033, en el que comienza el apartado del infierno, dice así: salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos a él. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra él, contra nuestro prójimo, contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estamos separados de él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Bien, de este punto, el 1033, que tiene afirmaciones muy importantes, yo destacaría en primer lugar dos de ellas. Dice: salvo que elijamos amar libremente a Dios, no podemos estar unidos a él. Esto es importante. Para entender lo que es el cielo y lo que es el infierno, tenemos que entender que el cielo es aceptar la amistad de Dios, y el infierno es rechazar la amistad de Dios. Pues una amistad no se puede imponer. Una amistad no hay más remedio no hay otra forma, otro camino que adentrarse en la amistad, que es aceptarla libremente. Yo no puedo imponerle a otra persona mi amistad. Entonces no hay más que una forma de ir al cielo. No hay más que una forma de amar a Dios eternamente, que es amarle libremente. Dios no me puede imponer su amistad. Dios me propone su amistad y soy yo el que tengo que abrirme a ella o cerrarme a ella. La amistad no es cosa de uno, la amistad es cosa de dos. Os pongo un ejemplo, ¿no? Yo puedo decir que tengo mucho amor y admiración al Papa Benedicto XVI, pero no puede decir que tengo amistad con él, porque para decir que tengo amistad con él hace falta que él me corresponda y lógicamente él no me conoce. Si no me conoce, ¿cómo va a tener esa correspondencia? O sea que el cielo, que es la amistad con Dios, supone no basta que él me ame, sino que yo también le tengo que amar, es decir, yo tengo que corresponder a esa amistad. Yo no puedo ir al cielo, no puedo aceptar la amistad de Dios en contra de mi voluntad, porque eso es contradictorio. Hay una frase un poco así provocativa, pero que se puede entender bien, ¿no? Porque si no sonaría un poco así como a blasfema, pero no lo es, sino que es una frase correcta, ¿no? Teológicamente, que se dice, es que
si tú no quieres, si tú no quieres, ni Dios te puede salvar. Dios no puede salvarte en contra de tu voluntad, porque es que Él ha decidido hacerte libre y respetar tu voluntad. ¿Mm? La mejor imagen que tenemos para entender esto, pues como siempre solemos decir, es la imagen de la familia. ¿Acaso no hemos experimentado en muchas familias el drama de que un hijo no acepte o rechace, ¿no?, el amor que se le está ofreciendo por parte de sus padres? El drama de la famosa parábola del hijo pródigo y el drama que tantas familias viven en su seno, ¿no? Y los padres con mucho dolor tienen que respetar esa libertad de un hijo, pues que no quiere recibir eso que sus padres con todo el amor quieren darle. Por eso este punto del catecismo, pues utiliza una palabra que se ha hecho ya muy conocida en la teología, ¿no? Dice que el cielo es el estado de autoexclusión, así lo dice al final de este punto 1033. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. En realidad el infierno es una autoexclusión. Cuando decimos que Dios condena, bueno, la palabra Dios condena, pues ciertamente es una palabra que tiene sus raíces bíblicas, luego no podemos rechazarla, ¿eh? Porque Dios en el juicio final establece un veredicto de condena, pero en el fondo, ¿qué es la condena? La condena no es sino un reconocimiento en el que Dios respeta la opción de nuestra voluntad. No es una venganza de Dios la condena, no es venganza, sino que es el respeto dramático, un respeto dramático por parte de Dios de nuestra libertad. La condena no tenemos que pensar en la palabra condena en términos nuestros en los que, bueno, pues estamos proyectando en Dios pues casi nuestros defectos, ¿no? Como ya hemos tenido ocasión de decir aquí, pues claro, tenemos una imagen de lo que es un juicio humano pues muy injusta, ¿no? Hemos visto cómo los jueces pues se pueden contradecir unos a otros. Dependiendo de qué partido político les haya elegido, resulta que opinan de una forma, opinan de la otra. Y vemos cómo, bueno, pues así está constituida nuestra justicia, ¿no? Y uno la ve desde fuera y dice, bueno, esto justicia, es una justicia muy ideologizada, muy caprichosa, porque resulta que el Supremo dice una cosa, el Constitucional dice lo contrario, dependiendo los jueces de qué partido político están elegidos, y claro, tenemos una imagen bastante desprestigiada de la justicia, ¿no? Si eso lo aplicamos a Dios, hacemos un falso favor, ¿no? Pues estamos deformando la imagen de Dios. No apliquemos a Dios las imágenes que nosotros mismos hemos deformado, porque entonces estamos proyectando en Dios nuestras miserias. No entendamos, no imaginemos siquiera, ¿no?, un Dios juez en ese sentido caprichoso humano. No proyectemos en Dios nuestros pecados, ¿no? Sencillamente entendamos que el juicio de Dios coincide al milímetro con el respeto a nuestra libertad, con el respeto a esa autoexclusión que tiene el hombre de la gracia de Dios. Dios no puede dar su gracia sin que el hombre se abra a ella, porque el hombre es libre y Dios ha decidido crear al hombre libremente. Claro, algunas veces nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Y por qué Dios ha creado al hombre libre? Siendo así que la libertad pues tiene un peligro tan dramático como es la condenación, ¿no? ¿Por qué la ha creado libre? Hombre, porque ciertamente si no lo hubiese creado libre no se correría, ¿no?, el peligro de la condenación, pero tampoco podríamos dar gloria a Dios como podemos hacerlo utilizando nuestra libertad. Nadie puede dar gloria a Dios como le da el ser humano, ¿no? Como le da el ser humano. Nadie puede dar gloria a Dios de esa forma. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que si Dios ha creado al hombre libre, es porque Él sabía, en su eterna sabiduría, que se iban a derivar de eso pues muchísimos más bienes
de gloria a Dios y bien para el hombre que mal es. Pero el caso es que tenemos que afirmar esto. Solamente se puede aceptar la salvación en una apertura en libertad, en una aceptación de la amistad de Dios. Y el infierno es un estado de autoexclusión del hombre, en el que el hombre rechaza, ¿no?, esa oferta de amor misericordioso por parte de Jesucristo. Se añade esto, en este punto del catecismo se añade que no podemos amar a Dios si estamos rechazando su amor, pecando gravemente contra Él, pecando gravemente contra nuestro prójimo o pecando gravemente contra nosotros mismos. Aquí hay un texto, 1 Juan 3:6, que dice: todo el que permanece en Él no peca, todo el que peca no le ha visto ni conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado porque su germen permanece en Él. Y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Bien, es decir, se insiste en que estar abierto a ese amor de Dios que ofrece su amistad se traduce también se traduce en nuestras obras. Quien ama no peca. Quien ama no se hace esclavo de las obras del pecado. De alguna manera tampoco se rechaza, ¿no?, en estos textos de la Sagrada Escritura esas imágenes que podemos tener de que, bueno, yo puedo amar a Dios aunque mi vida sea absolutamente contraria a lo que yo manifiesto como sentimiento de amor a Dios. No, hombre, el amor se traduce en las obras, y un amor sin obras pues es un amor vacío, aunque es verdad también, ¿no?, pues como dice la Sagrada Escritura, que también el hombre tiene debilidades y contradicciones interiores, ¿no?, que el hombre no siempre hace lo que desearía hacer y que no siempre es capaz de evitar lo que quiere evitar. Bien, sabemos que en el hombre hay debilidades, ¿no?, pero lo lógico es que el amor a Dios se traduzca también en las obras, ¿no?, en unas obras coherentes. Bien, por lo tanto, vamos a hacer un breve descanso después de haber expuesto este primer punto, en el cual lo principal, ciertamente, de este primer punto es entender la salvación como la libre aceptación de la amistad que Dios nos ofrece, y entender la condenación también como el respeto de Dios a la autoexclusión del hombre por el ejercicio, pues incorrecto, ¿no?, pero por el ejercicio libre de su autodeterminación. Bien, lo meditamos y seguimos enseguida.
dice el punto 1034. Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que desde el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condena: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Leo también el punto siguiente, el 1035. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre de la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Bien, estos dos puntos, el 1034 y el 1035, hablan de lo que son las penas del infierno. Jesús utiliza pues distintas imágenes. Aquí se nos ponen unos cuantos textos bíblicos. Y hay que decir que por mucho que hoy en día pues parece que nos avergoncemos, ¿no?, de hablar del infierno y que existe una especie de ocultación de esa doctrina, Jesús no la ocultó. Jesús habló claramente, ¿no? Y así como también con la misma claridad de la que habló de otras imágenes del reino de Dios, también habló, en innumerables ocasiones, por lo menos en 14 ocasiones, Jesús habla del infierno. Por ejemplo, Mateo 5:22. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna del fuego. Por ejemplo, Mateo 13:42. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Por ejemplo, Marcos 9:43. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más te vale que entres manco en la vida, que con las dos manos ir al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida, que con los dos pies ser arrojado a la gehenna del fuego, etcétera, etcétera. Y fijaros este texto de Mateo 10:28. Y no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna, en el fuego eterno. Es un texto bien claro, ese texto en el que incluso Jesús, hablando del infierno, hace una referencia al infierno para decir que no tengamos miedo, ¿no?, ante el peligro de martirio. No tengáis miedo de los que pueden únicamente matar, el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a Dios, tener santo temor de Dios, ¿no?, aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo. Bueno, pues la verdad es que la predicación de Jesús es clara, clarísima, ¿no? Y nosotros, pues, quizás a veces hacemos como que no queremos oír, como que no queremos percibir, ¿no?, lo que no nos conviene. Como hemos dicho en alguna ocasión, pues reivindicamos nuestra libertad, somos muy celosos, ¿no?, de hablar de la libertad del hombre, pero luego cuando vemos las consecuencias de esa libertad, pues entonces como que nos olvidamos un poco de ello, ¿no? Bueno, pues es que Jesús habló con claridad y nosotros no podemos por menos hacer un esfuerzo de reflexión de ello. El esfuerzo de reflexión que hace la Iglesia es el siguiente. Dice que la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios. Es decir, el mayor sufrimiento que puede tener el alma en ese estado del infierno es la separación de Dios. Ese es el mayor sufrimiento. Es la desesperación de darse uno cuenta que su opción ha sido absolutamente, pues, contraria a la felicidad, que él ha abrazado su infelicidad, que se ha autoexcluido de la felicidad. El mayor sufrimiento es
la no visión de Dios. El mayor sufrimiento es el rechazo de la verdad, el rechazo del bien. Ese es el mayor sufrimiento. Y además, de alguna manera, el alma condenada no tiene arrepentimiento, sino que está endurecida en su opción de maldad. Porque en el momento de la muerte, el alma de alguna manera se reafirma en esa opción, bien sea pues de amor a Dios o de rechazo de Dios. Entonces, pues, la mayor pena, la teología tradicionalmente distinguió entre pena de daño y pena de sentido. La pena de daño, que es la pena principal, la esencial, consiste en el sufrimiento por el rechazo de Dios, en de alguna manera emperrarse, ¿no?, en rechazar tu bien. Y luego existe la pena de sentido. La pena de sentido, que quizás es a nosotros la que más nos llama la atención, por el hecho de que se describa también el infierno, se describan imágenes como el fuego del infierno, etcétera, ¿no?, que son imágenes que a nuestra sensibilidad nos parece que el fuego, que el fuego es tan contrario, ¿no?, pues a nuestra, al bienestar, que nos puede parecer que es lo más terrible, ¿no?, del infierno. Sin embargo, la fe católica siempre ha afirmado que lo más terrible del infierno es el rechazo de Dios. Esa es la desesperación de quien se ha cerrado al amor. Ojo, que además también ya tenemos la capacidad de ver en este mundo, pues cuando alguien está cerrado a su propio odio y a su propio mal, que vive también su particular infierno en miniatura en esta vida. El estar cerrado al odio, el estar en un estado de rechazo, de gracia, pues comienza a incoarse, ¿no?, en esta vida. Hay un pequeño adelanto de esa especie de rechazo, ¿no?, agresivo a la gracia, de esa especie de uno se ha abrazado libremente el mal y luego en el fondo está también desesperado por haber abrazado el mal, pero sigue abrazándolo al mismo tiempo, ¿no? O sea, esa especie de contradicción del alma amargada. Bien, eso a veces, pequeños adelantos de eso ya hemos visto en esta vida, aunque por infierno no se entiende, como dicen algunas personas, el infierno está aquí. No, el infierno no está aquí. El infierno, en todo caso, comienza aquí, pero se consuma en un estado eterno después de esta vida. Bien, pues digamos entonces que la reflexión teológica de la Iglesia ha distinguido entre las penas de daño y las penas de sentido. La pena de daño es la principal, que es el dolor de ese estado de desesperación, del rechazo de la verdad y el amor. Y las penas de sentido, pues son las penas que nos describen esas imágenes, que principalmente a través de las llamas del fuego del infierno, ¿no?, que son imágenes en las que también se habla de unas penas de sentido que se añaden a la pena anterior. Muchos santos han hablado de estas penas de sentido. Os voy a leer algunos textos de San Ignacio de Antioquía. No erréis, hermanos míos, los perturbadores de las familias no heredarán el reino de Dios. Y si pues aquellos que han obrado estas cosas según la carne están muertos, cuanto más si alguno corrompe con falsa doctrina la fe en Dios, ese tal, estando manchado, irá al fuego inextinguible. Por ejemplo, el autor de la carta del martirio de San Policarpo: y atendiendo a la gracia de Cristo, los mártires despreciaban los tormentos mundanos, liberándose con la duración de una hora de la pena eterna. Les parecía frío el fuego de los crueles verdugos, porque tenían ante los ojos el huir de aquel que es fuego eterno y nunca se extinguirá. Fijaros este texto, del martirio de San Policarpo, que decía que los mártires les parecía que aquel fuego en el que se les estaba martirizando era frío para ellos, comparando con el fuego eterno que nunca se extinguirá. Y así tenemos muchos textos. San Justino, por ejemplo, San Irineo dice: la pena de aquellos que no creen al verbo de Dios y desprecian su venida y vuelven atrás ha sido ampliada, haciéndose no solo temporal sino eterna, porque a todos aquellos a los que diga el Señor: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, esos serán siempre los condenados. Bien, todos los santos, ¿no?, hablan también de
de las imágenes no únicamente de la pena de daño, el sufrimiento por el rechazo de Dios, sino de las penas de sentido. Santa Teresa de Jesús tuvo también, como ya describe, ¿no?, en sus obras, una visión del infierno en la que ella también describe las imágenes de las penas de sentido. También lo hicieron los beatos de Fátima, que en su tercera aparición, los dos beatos y luego también Sor Lucía, recientemente fallecida, tuvieron aquella visión del infierno. Lo voy a leer. Abrió de nuevo sus manos, habla de la Virgen. El haz de luz que de ella salía parecía penetrar la tierra, y vimos como un mar de fuego, y mezclados en el fuego los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes, negras o bronceadas, con forma humana, que se movían en el fuego llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo cayendo hacia todos los lados, así como caen las chispas en los incendios, sin peso ni equilibrio, entre gemidos de dolor y desesperación, que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Aterrados levantamos la mirada hacia Nuestra Señora, quien nos dijo con bondad y tristeza: ¿habéis visto el infierno a donde van a parar las almas de los pobres pecadores? Cuando recéis el rosario, decid después de cada misterio: oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Bien, y etcétera, etcétera. Podríamos poner muchos más ejemplos en los que nos hablan, se distingue entre las penas de daño y las penas de sentido. Hay que entender también, pues, que cuando se habla de las penas de sentido en la otra vida, bueno, pues hay un misterio que se nos escapa, ¿no? Porque es verdad que no estamos hablando de un cuerpo material, el que hay después de esta vida, y máxime todavía un alma, porque estamos también hablando de la imagen de las almas que en el infierno, a las cuales todavía no está unida su cuerpo resucitado. Bien, con lo cual estamos hablando de que esas penas de sentido, pues ese fuego no podemos entenderlo como un fuego material, como si fuese la combustión, la combustión de una gasolina, o la combustión de un carbón, o la combustión de... Bien, evidentemente son imágenes, pero ojo, son imágenes que expresan realidades, y lo que no podemos es ridiculizar las imágenes, porque son las mismas imágenes que Jesús utilizó para expresar una realidad. Con lo cual a veces nos hacemos los listos, ¿no? No nos hagamos los listos, porque Jesús mismo, que sabría bastante más teología que nosotros, digo yo, ¿no?, y permitidme la broma, Jesús mismo utilizó de esas imágenes para expresar una realidad. ¿Y son imágenes? Sí, pero son imágenes utilizadas por Jesús para expresar una realidad. Luego tenemos que tener mucho respeto hacia ellas, máxime cuando vemos que la tradición de la Iglesia, que los mismos santos, etcétera, pues han tenido pues toda una percepción por parte del Señor que confluye, ¿no?, pues con las mismas imágenes bíblicas. Bien, lo meditamos y seguimos enseguida. El punto 1036 dice así: las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad
en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Aquí hay un texto, ¿no?, del Concilio Vaticano II de la Lumen Gentium 48. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Así, terminada la última carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos mandará ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Bueno, pues la afirmación principal que se hace aquí, en este punto del catecismo, es que las enseñanzas de la Iglesia y las afirmaciones de la Sagrada Escritura sobre las penas del infierno son un llamamiento a nuestra responsabilidad, a tomarnos en serio nuestra vida. Dice que es un llamamiento a la responsabilidad, porque no hay libertad sin responsabilidad. En todas las opciones que hacemos, ¿no?, en nuestra vida, vamos de alguna manera tomando un camino u otro camino. La libertad conlleva una responsabilidad, ¿no? Bien, dicho eso, aquí hay un texto que realmente es sugerente, ¿no? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y bueno, aquí se nos quiere advertir que lo fácil es dejarse llevar por un camino de condenación. Es la ley del mínimo esfuerzo, la ley del dejarse arrastrar por los demás, dejarse arrastrar por el ambiente. Esa puerta parece que es ancha, ¿no? En realidad, para llevar el camino de la condenación basta dejarse arrastrar, porque cuesta abajo todo corre, ¿no? Y parece que Jesús nos advierte de que el camino de la salvación supone eso que decía San Ignacio de Loyola, el aire contra, el hacerse contra uno mismo, o sea, el no dejarse arrastrar por las apetencias, sino que la salvación supone también una negación de uno mismo. El que no se niegue a sí mismo no cargue con su cruz, etcétera, etcétera. O sea, Jesús, en este texto, de entrad por la puerta estrecha que lleva a la salvación, y no entréis por esa puerta ancha que lleva a la perdición, pues en realidad Jesús no está respondiendo tanto a si son muchos o son pocos los que se condenan, sino que Jesús, porque ese es un dato que no se nos da, no se nos da en la Sagrada Escritura. Cuando a Jesús se le preguntó sobre ello, se le invitó a responder a esta parábola: esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la condenación. Pero Jesús no habla tanto de números, de si cuántos son, y por supuesto de tantos por cientos, ¿no? Pero sí que habla de la opción de responsabilidad, de que es importante no dejarse arrastrar, no dejarse llevar, ¿no? Por lo tanto, yo añadiría una cosa: ante la pregunta de si son muchos o son pocos los que se condenan, la Iglesia no se siente autorizada pues a decir ni quiénes se condenan, ni si son muchos o son pocos. La Iglesia no tiene la autoridad ni la capacidad para hacer eso. Es más, la Iglesia canoniza, el Señor le ha dado la inspiración del Espíritu y la autoridad para canonizar, que es como para garantizar que determinadas personas estén en el cielo. Pero la Iglesia jamás ha hecho lo contrario, hacer una afirmación de que alguien esté en el infierno. Es verdad que hay algunas imágenes concretas en la Escritura, pues que dicen hay de aquellos que escandalicen a los pequeños porque más les valdría no haber nacido, más les valdría si se atasen una piedra de molino en el cuello y se lanzasen. Bueno, es verdad que hay imágenes que sugieren la condenación, pero digamos que la Iglesia no es su misión, no es misión de la Iglesia decir quiénes están condenados, ni cuántos son los condenados, no es misión. La misión de la Iglesia pues es más bien la contraria, la de instar a la salvación e instar también incluso a poner algunos modelos de santos que están en el cielo. Bien, dicho esto, también habría que decir que no es correcto, como a veces
pues hoy en día también algún autor ha hecho pues decir, bueno, pues existe el infierno, pero el infierno estará vacío. Bueno, eso también es incorrecto, porque pretender hablar de que la existencia de un infierno al que no va nadie, pues eso es claramente contrario al mismo sentido de las Escrituras, porque las Escrituras hablan de un futuro real, y entonces dirá a los de su izquierda, id al fuego eterno porque tuve hambre y me disteis de comer, o mejor dicho, tuve hambre y no me disteis de comer. O sea, es decir, les dirá, no está hablando en un futuro hipotético, sino en un futuro real. Hablar, por lo tanto, de que el infierno existirá, pero no irá nadie al infierno, tampoco es correcto eso. No es correcto porque es que, entre otras cosas, si decimos que el infierno es un estado, bien, pues lo que es imposible es que haya un estado en el que no esté nadie. Un estado en el que no esté nadie, pues es tanto como decir que no existe el estado del infierno. No vale pues hablar, ¿no?, de que en el infierno no habrá nadie. No, eso es contrario al mismo sentido teológico de lo que es el infierno, porque el infierno es un estado de rechazo de Dios. Luego, no digas que hay un infierno en el que no hay nadie, porque entonces es como decir que no hay infierno. Existe, por lo tanto, esa posibilidad real frente a la cual nos advierte Jesús. Lo contrario sería como si Jesús nos hubiese tratado como unos niños a los que se les cuenta, ¿no?, se les contaba, mejor dicho, la historia del hombre del saco, para que se portasen bien, ¿no? Se les contaba una mentira para que se portasen bien. Jesús no actúa así con nosotros. Jesús tiene palabras de verdad, ¿no? Y Él, ante todo, nos está revelando todo lo que ha oído del Padre, ¿no? Por lo tanto, ni nos imaginamos, ¿no?, esa posibilidad de que Jesús esté contando unas historias. No. Eso no es conforme al estilo de Jesús, que es un hombre de verdad. Jesús quiere que vivamos en la verdad, y que la verdad nos haga libres y responsables, y que tengamos en cuenta que nuestras obras pues son obras también que tienen consecuencias eternas. La libertad tiene consecuencias eternas, el ejercicio de nuestra libertad. Eso creo que es importante afirmarlo. Bien, y el último de los puntos, el 1037, dice así: Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Dice aquí un texto, ¿no?, de la liturgia romana. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bien, dos afirmaciones aquí principales de este texto, ¿no? El hecho de que Dios no predestina a nadie al infierno. La Iglesia rechazó, ¿no?, esa como una herejía tal afirmación, como que unos están predestinados al cielo y otros están predestinados al infierno. Es más, existían algunas herejías que afirmaban pues, que Dios murió, o sea, que Cristo murió en la cruz en favor de aquellos que estaban predestinados a la salvación. Él no murió por los que estaban predestinados a la condenación. Bueno, esa teoría fue rechazada como herética por la Iglesia Católica. Cristo murió en la cruz por todos, por los que aceptaban su salvación y por los que la rechazaban. Cristo entregó su vida por todos. No vale pues aquí hablar de predestinacionismos, fuera eso de nuestras mentes. Él entregó su vida por todos. Lo cual, por cierto, nos tiene que hacer entender una cosa, y es que en Dios también hay un sufrimiento real. Un sufrimiento real por el rechazo de su gracia por parte de algunos hijos. Y bueno, siempre cuando hablamos del infierno, del estado de condenación, siempre pensamos en el sufrimiento de esos que han sido condenados, ¿no? Y el sufrimiento del Padre por ver que sus hijos han rechazado su misericordia y se han condenado. En eso no nos fijamos nunca. Y el sufrimiento del Padre. Bien, es verdad que Dios es infinito,
y que Dios es eternamente feliz. Bien, todo eso es verdad. Pero el hecho de que Dios pues sea infinito y eternamente feliz, sin embargo, al mismo tiempo también esa eterna felicidad de Dios es compatible, porque en la Sagrada Escritura lo vemos, es compatible con, de alguna forma, con el dolor de Dios, porque el que ama sufre. Y uno no puede amar a un hijo que le dé igual que su hijo haya rechazado su, su doctrina de salvación, su mensaje de salvación, la entrega en la cruz de su hijo, ¿no? Eso no. Por lo tanto, también pensemos en esto. El Padre envió a su hijo a la cruz para que muriese por todos, y también ha muerto por algunos que han rechazado esa salvación. Con lo cual dice uno, también aquí hay un misterio del sufrimiento de Dios, del dolor de Dios Padre al ver el rechazo de algunos de sus hijos. De eso pocas veces hablamos, ¿no? Siempre vemos el infierno desde nuestro lado, pero también nos tocaría verlo desde el lado de Dios y ver el sufrimiento del Padre. Segunda afirmación importante, ¿no?, de este punto. Para que esto suceda, es necesario, para que el infierno llegue a ocurrir como un estado de autoexclusión de una persona ante Dios, es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. Y persistir en él hasta el final. Lo cual también, pues creo que esta afirmación es importante, porque a veces se hacen caricaturas, si una persona es devota y un buen cristiano, pero tiene un descuido y entonces comete un pecado mortal, y entonces se condenará porque en ese momento haya cometido ese pecado. Vamos a ver, dejémonos de hacer casuísticas, dejemos esa especie de imaginaciones, porque Dios que es Padre, sabe perfectamente, Él no va a permitir que ningún hijo suyo tenga un destino eterno por una especie de equivocación puntual en un momento de su vida, ¿no? Eso es absolutamente absurdo, ¿no? O sea, luego dejemos en manos de Dios la providencia y el hilo que gobiernan nuestras vidas. Es verdad que la doctrina católica dice que seremos juzgados por el estado final en el que se encuentra en nuestra alma, ¿no? Pero es verdad que también que ese estado final ha sido labrado durante toda la vida. Ese estado final no es casual, sino que el estado final en el que se encuentra nuestra alma ha sido labrado durante toda la vida, para bien o para mal. Luego aquí habla de la posibilidad del infierno no como una especie de un error que ha cometido uno. Anda, si me había olvidado de esto, pero quitemos, o sea, el estado de rechazo de la gracia de Dios no puede ser algo casi un descuido, no, sino que es una opción clara, contundente, persistente de rechazo de esa gracia ante Dios, de esa gracia de Dios. Tengamos eso en cuenta también, ¿no? Y no imaginemos pues el estado de condenación como el estado de un pequeño descuido que tuvo uno que sin darse cuenta, es que eso no es un rechazo de la gracia de Dios, un error que ha cometido uno que sin darse cuenta, etcétera, etcétera. También, por lo tanto, frente a eso se habla de que ese estado del infierno supone una aversión voluntaria y persistente hasta el final, etcétera, etcétera. Bien, y concluye el catecismo, y concluimos también nosotros con la oración de que líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Es que la principal de las oraciones que podemos dirigir a Dios, pues es la oración: Señor, concédenos el don inmerecido del cielo, concédenos el don de la salvación, no nos juzgues según el mérito de nuestras obras, que somos conscientes, ¿no?, de que nuestras obras pues son pobres para pedirte el don de la salvación. Concédenos el don del cielo. ¿Qué cosa más grande puede pedir una madre de familia a Dios que el que todos los miembros de la familia se reúnan un día en el cielo? ¿Qué cosa más importante que esa? A veces cuando me ha tocado visitar a un difunto en un tanatorio, en un lugar, pues yo, estando allí la familia reunida, pues a veces, no sé, pues he sentido como la inspiración de decir: vamos a hacer una oración todos juntos para que esta familia que está reunida
en torno al cadáver, ¿no?, de esta madre, de este padre, de este abuelo, para que esta familia se reúna un día todos juntos en el cielo. No olvidemos esa petición, que es la petición más importante, la petición de la salvación, la petición de ser librados de la condenación, es la petición más importante que podemos dirigir a Dios. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Les hemos ofrecido el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.